algo sí muy importante, finalizado el corto, si alguien ingresó tarde por algún motivo, ya no se ejecuta el mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de que iniciemos, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ¿qué es la gran ventaja que pues, voy a tener el día de hoy aquí con ustedes? Es que ya tuvieron a bien leer el documento de las farmacopeas. Entonces, este documento lo fuimos preparando en el departamento con la finalidad de tener una guía previa a usted de lectura. Entonces, ya en los últimos años hemos compartido el documento previo al taller de farmacopeas. Antes, pues, llegaban ese día y de un solo ahí les comenzamos a dar toda la información, pero comprendemos que es mucha información. Por eso se los presentamos siempre previo para que ya lo puedan haber leído y si tienen alguna duda, pues ya vengamos a discutir cuáles son los aspectos, qué características tienen. Y lo más característico para aprender cómo manejar las farmacopeas es, pues, es comenzar a buscar información en ellas y saber cómo interpretarlas. Entonces, solo para confirmar, ¿ya mira mi pantalla de PowerPoint? Sí, licenciada. Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, le recuerdo, yo voy a buscar la participación de ustedes. Si es voluntaria, mucho que mejor. A micrófono abierto, por favor, para que sea más fluida la divulgación y compartir de información que vamos a tener. ¿Ya? A ver, de toda la lectura que tuvimos, me gustaría saber de Warner Chacón. Sí, buenas tardes. Hola, Warner. Si yo te pregunto, bueno, ¿qué es una farmacopea? Yo no soy farmacéutica, ¿cómo me explicarías qué es una farmacopea? Pues en base a lo que yo leí, y a mi punto de vista, farmacopea es aquí donde se recopila toda la información de medicamentos desde los años anteriores, cómo se ha ido mejorando en el tiempo. Y más que todo es como tener una base de datos de lo que se tiene para ver si está o mejorarlo o crearlo, a mi punto de vista. Sería eso. Perfecto. Entonces, Melanie González. ¿Melanie? Sí, a ver, ¿qué me comentas tú de la opinión que nos acaba de dar Warner? ¿Estás Sí, completamente de acuerdo o harías algo en específico? yo consideraría que si fuera una información general sería un texto donde van diferentes tipos de monografías con materias primas y se clasifican y se pueden utilizar dependiendo de la bibliografía que utilicemos. Digamos, yo sé que hay aproximadamente como 7 que se utilizan, que son la británica, la de Estados Unidos, y es la que contiene el formulario nacional, abreviado con NF, ¿verdad? Y también podemos decir que hay reglamentos técnicos que también proponen otras farmacopeas que son donde incluyen ya como la mexicana o la alemana o la española, ¿verdad? Pero sí, prácticamente son monografías de materias primas y de medicamentos. De materias primas o de medicamentos. Andrés Rojas, levanta la mano. ¿Tú nos quieres comentar, Andrés? Pues yo únicamente agregaría que prácticamente es un texto que nos ayuda a nosotros como farmacéuticos a identificar la pureza, o más bien para vigilar el control de calidad de los fármacos que están en el mercado o de los que vamos a sacar al mercado. ¿Verdad? Digamos que si yo recibo algún medicamento en base a la farmacopea, puedo verificar yo si es puro o si es aceptable o no, ¿verdad? Para que salga al mercado, si no, pues lo rechazo, ¿verdad? Exacto. Andrés, gracias, Andrés. Andrés acaba de decir algo muy importante. Tanto la participación de Warner como de Melanie fueron muy acertadas. Pues sí son documentos que recopilan información de medicamentos, pero de ese tipo de documentos hay muchos. Por ejemplo, yo les puedo presentar es un documento que presenta medicamentos. No sé si lo miran. Farmacología básica. Este es un libro que habla sobre medicamentos, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Farmacología básica y clínica de Langer. ¿Es un documento que habla de medicamentos? ¿Sí, Sí. o no? Entonces, ¿puedo decir que esto es una farmacopea? No. No. ¿Por qué? Porque según las dos definiciones anteriores, me dijeron que era un documento, un libro, una recopilación que hablaba de medicamentos y esto habla de medicamentos. Voy a ir a buscar en Martin Day, que también me habla de medicamentos, acción, dosis, interacciones, pruebas que interfieren en el laboratorio.
y entra en lo mismo que me dijeron, habla de medicamentos. ¿Eso sería una farmacopea? No. No. ¿Y qué fue lo que nos dijo Andrés que hace la diferencia de que sea una farmacopea? Las ¿Qué? pruebas de control de calidad. Pruebas de control de calidad. Exacto. Lo que dijo Entonces, de que podía devolver que si no cumplía lo podía rechazar. exacto. Hay muchos libros, hay muchos documentos que me hablan sobre medicamentos. Por ejemplo, el catálogo de productos de un laboratorio me habla de medicamentos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Sí? Me habla de documentos, pero no es una farmacopea. Entonces, hay muchos documentos que pueden tener recopilación sobre medicamentos, pero yo tengo que saber qué es la información que proporciona. El librito que yo les enseñé y me presenta información sobre aspectos farmacológicos, o sea, dosis, farmacocinética, para qué lo voy a utilizar. No me habla nada del control de calidad, ¿sí? Los libros de química medicinal que ya se les van proporcionando a ustedes van hablando de medicamentos también, pero no hablan tampoco nada de control de calidad, sino de química medicinal. Muchos les van a hablar la estructura, cómo fue el cambio, y si aumentó o disminuyó actividad y cómo se unió al receptor. Siguen siendo documentos que hablan de medicamentos, recopilación de información. Pero, como bien me pone aquí Teresa en el chat, es que nos van a enfocar en el control de calidad. Y esa va a ser una característica de las farmacopeas. Para un farmacéutico clínico, le va a interesar mucho el librito que yo les enseñé anteriormente. Un libro sobre farmacología. Para un farmacéutico de industria de control de calidad en específico, el libro que más le va a ir a interesar y al que más le va a ir prestando atención es la parte de las farmacopeas. En el laboratorio, nosotros en el curso somos un poquito híbridos, por así decirlo. En el laboratorio vamos a enfocarnos mucho y a discutir con ustedes sobre el control de calidad, pero también vamos a hablar un poco sobre, bueno, la acción del medicamento, cómo funciona, esa parte farmacológica sin entrar a detalle. ¿Por qué? Porque tienen 3 farmacologías para entrar a detalle de dosis, mecanismo de acción, si se une o no al receptor, qué pasa, interacciones, etc. Entonces, en la farmacopea, así en grosso modo, va a ser un texto que va a recopilar las monografías de las materias primas. Muy bien dijeron, sí, materias primas, pero también del medicamento, mejor dicho, formas farmacéuticas. Ya si alguno ha sido curioso y comenzó a ver ahí las monografías, se dan cuenta que puedo tener un mismo medicamento que puede ser que se formule para hacer una pomada, para hacer una tableta, para hacer un inyectable, y el control de calidad va siendo específico dependiendo y va ligado a lo que es la forma farmacéutica. Entonces, esto nos va a incluir las especificaciones de calidad. Una especificación va a ser aquel criterio que me va a ayudar a decir si algo es bueno o malo, si cumple o no cumple. Decir que algo es bueno o malo, en ocasiones se puede ser muy subjetivo. Si yo vengo y les digo, bueno, chicos, ¿el perreo es bueno o malo? Ustedes van a comenzar a pensar, bueno, ¿qué respuesta le gustaría a la licenciada? Es re bueno. Algunos me van a decir que es bueno. ¿Por qué? Para bailar, la música pone ambiente. Otros, no, hombre, ambiente Leodán. Y ahí va otro más y ese quién es, ¿verdad? Entonces, el decir bueno o malo, en ocasiones puede ser algo subjetivo de la persona. Los gustos, ¿sí? Cómo va pasando. Si yo va, no hablemos del perreo, y otros dice depende. Cecilia dice depende del ambiente para el perreo. Va, no hablemos de música. Hablemos de gaseosa. Pensemos 2 grupos, grupo o equipo Coca-Cola o equipo Pepsi-Cola. Y cada uno me va a venir a defender, no, que la Coca-Cola esto, no, que la Pepsi esto, y puede salirme alguien que me diga, no, yo soy más natural y ninguna de estas bebidas carbonatadas, agua pura, ¿sí? Entonces, va a depender, pero eso puede ser muy subjetivo. Para evitar esa parte subjetiva del asunto y trabajar de una forma objetiva, porque con los medicamentos no puedo decir, no, este es bueno, este es malo, o si cumple o no cumple, según como yo quiera o como amaneció mi criterio ese día. Sino que tiene que cumplir según estándares de referencia, para que siempre, si algo yo voy a decir, es bueno porque cumplió estos parámetros, o es malo o no cumplió porque no está cumpliendo esto. Entonces eso me va a servir para mantener siempre mis procesos.
Entonces ahí van a venir esas especificaciones, esos valores que me van a permitir a mí decir, no, este sí cumplió, si pasa o no, el valor se quedó por debajo de, no cumple. Andrés. Digo una pregunta, ¿la farmacopea únicamente está enfocada a fármacos o también hay una aplicación que se pueda dar a cosméticos? Control de calidad en cosméticos, pues vamos a ver lo que podemos darle control de calidad a lo que son los principios activos o los ingredientes. Bueno, en cosméticos vamos a hablar de ingredientes, ¿sí? Almidón, etcétera. En el área de cosméticos, no, la farmacopea por lo general va enfocada a medicamentos, suplementos alimenticios o los excipientes. Pero nosotros sabemos que un producto al final, un producto farmacéutico es un todo. Yo no puedo pensar o nosotros no podemos formular, ¿qué les digo? El mejor antibiótico por vía oral con tabletas, que el principio activo fue carísimo, todos los ensayos eran solo HPLC, ultravioleta, y compré todos los equipos y le analicé y cumplió esa materia prima. Si el almidón que voy a utilizar para hacer relleno como excipiente es de muy baja calidad y no cumple los principios activos, no cumple parámetros de calidad. Con uno de los ingredientes que yo meto a mi receta, si no funciona, va a tener un impacto en el producto final. Y por eso ustedes se dan cuenta que hay ensayos o hay monografías para el principio activo o el ingrediente solito y para la forma farmacéutica final. Pero en cosméticos tal cual, no es que sea una farmacopea, pero sí se piden ciertos parámetros de control de calidad, porque en cosméticos no se pide cuantificaciones, sino pruebas físico-químicas y microbiológicas. Generales y estándar. En cada país lo va viendo según los requerimientos. No sé si eso aclara la duda. Ok, entiendo. Por ejemplo, digamos que un perfume contiene tanta cantidad de alcohol, yo puedo entonces evaluar ese alcohol porque es parte de mi receta del cosmético utilizando la farmacopea, por así decirlo. En el caso de lo que pasa que si mira la farmacopea no nos da el control de calidad para el Savage, ese que promociona Johnny Depp, o para el Coco Chanel número 5, o no sé qué perfumes. ¿Por qué? Porque son fórmulas secretas. Entonces, esos sí son secretos, ¿verdad? Cada una de las empresas tiene su receta, su lista, y ellos en el parte cosméticos establecen, ellos dicen, bueno, para nosotros garantizar que el producto siempre cumple, estos son los ensayos, estos son mis parámetros de calidad, y siempre lo verifico, ¿ya? En el caso de perfumes, por ejemplo, fijo cromatografía de gases para determinar los aromas, olores, grado alcohólico y todo lo demás. No sé si eso ayuda a resolver la duda. Sí, gracias. Sí, entonces, ese es en el caso de productos cosméticos. ¿Sí, Melanie? Digamos, en el caso del documento que usted nos había brindado, decía que habían diferentes tipos de farmacopeas y entre esos se encontraba la farmacopea, la mixta, ¿verdad? La mixta, exacto. Solo tengo una pregunta respecto a la que nosotros estamos utilizando, que es la USP 39 o 41, ¿esa se considera como mixta o...? No. ¿Qué característica tiene una farmacopea mixta? Si mi memoria no me falla, el documento les decía la característica, ¿o no? No, solo decía mixta. Solo decía Va. mixta, no decía nada. Yo ahorita les voy a decir cuál es la característica. Tienen unas características. La USP es solo de control de calidad. Ahorita les voy a decir en qué es esa mixta, ¿sí? Bueno, continuando. Las farmacopeas, pues no es un libro que se pensara hace ratito, ¿verdad? El inicio de este milenio. No es que creen su propia farmacopea, Cecilia. Es que Cecilia pregunta en el chat que en el caso de estas formulaciones de cosméticos, ellos crearían sus propias farmacopeas. No, ellos no es tal cual una farmacopea, sino que ellos establecen sus controles de calidad, ¿sí? Sus procedimientos estándar de operación. Entonces, por ejemplo, ellos vienen y dicen, bueno, según mi fórmula maestra, mis controles de calidad o mi certificado de calidad, tiene que cumplir o yo lo voy a hacer tal ensayo, tal ensayo y tal ensayo. Ellos establecen los ensayos, los valores de referencia, el procedimiento tal cual es un procedimiento validado. Sí puede ser un procedimiento farmacopeico. Por ejemplo, determinación del grado alcohólico. Hay monografías que me ayudan a establecer, o hay una monografía para del alcohol, donde yo puedo determinar el grado alcohólico.
puede utilizar ese procedimiento. Lo que me refiero es que no hay una monografía específica de todos los ensayos que se le tiene que hacer al perfume o al producto cosmético. No sé si eso aclara más la duda, Cecilia. Había vos, recuerden, se sienta rápido. Gracias, dice que sí. Bueno, entonces como les decía, la farmacopea no es un invento y no les vengo a hablar yo del descubrimiento del agua azucarada. Las farmacopeas se remontan desde el Renacimiento. Entonces, si se dan cuenta, en el mismo documento decía que un tic-o-toc que tenemos los farmacéuticos es que somos muy estructurados. Entonces, y espero que ustedes lo sean, ¿verdad? Copiar y seguir procedimientos para poder reproducirlos. Entonces, se fueron generando estos documentos que pudieran servir para reproducirse, ¿verdad? Entonces, y poco a poco estas farmacopeas del Renacimiento comenzaron a ser tendencia y a ser obligatorias en las oficinas de farmacia. Un laboratorio, actualmente, Teresa, ahorita te voy a dar el espacio, no puede venir y decir, bueno, yo voy a hacer el control de calidad de un medicamento como a mí se me ocurra. No. En medicamentos hay protocolos establecidos. Yo voy a decir, bueno, sí, mi medicamento cumple lo que establece la USP 41. O no, yo le hago el control de calidad a mi medicamento según lo que dice la farmacopea española. O yo le hago el control de medicamentos según lo que dice la farmacopea europea. Eso es válido. Yo puedo utilizar cualquier farmacopea siempre y cuando el país donde yo quiero registrar el producto la reconozca. ¿Sí? Y ese es mi respaldo. Yo estoy diciendo, no, yo estoy trabajando el control de calidad según como lo estableció fulanito de tal. Teresa, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Entiendo que las farmacopeas están en constante evaluación, ¿verdad? Entonces, esas evaluaciones y pues nuevas ediciones son trabajo de un farmacéutico. No sé si me explico. Sí, solo un farmacéutico no. Es un grupo multidisciplinario. Son empresas que se dedican a generar esto. Hay químicos, hay farmacéuticos, hay químicos biólogos, dependiendo de las secciones, ¿verdad? Para montar los ensayos y garantizar reproducibilidad. Están en constante actualización, por así decirlo, porque se van modernizando. Si ustedes vienen, si se dan cuenta, se les ha participado varias farmacopeas. Algunos ensayos en procedimientos son los mismos ensayos, pero el procedimiento puede cambiar. Entonces, ahorita hay muchas cuantificaciones que nos dicen, hagámosla por HPLC. ¿Por qué? Porque se espera, es una industria, vamos contra el tiempo en la industria. Entonces, no es lo mismo correr en un HPLC que me pueda dar resultados más rápidos, reproducible, porque lleva menos error humano, a que yo tenga que hacer la titulación manual. Y si a mi técnico se le olvidó poner el indicador o el viraje es un rosado pálido, ya lo está llevando a un fucsia intenso, esos son los errores que en ocasiones la USP intenta disminuir para garantizar reproducibilidad al hacer los procedimientos un poco más instrumentales. Ojo, el hecho de que un procedimiento sea instrumental en las nuevas versiones no elimina o descarta las versiones anteriores, porque las versiones anteriores también pueden ser funcionales. Si yo como laboratorio lo que tengo no me alcanza para el HPLC, pero puedo hacer el procedimiento según tal farmacopea, demuestro que tengo estándares, que es reproducible y todo, con eso puedo tener el aval y el respaldo. ¿Sí, Fabiola? No, Fabián Orozco, perdón. Sí, perdone, justamente lo acaba de decir, que quería preguntar que si justamente esas versiones nuevas como que sustituían a la anterior, pero me lo acaba de No, responder. no la descartan. Lucky, pero ¿me ayuda a complementar? Sí, buenas tardes. Es que solo con relación a la pregunta que hizo, ay, se me olvidó si fue Teresa, de que si en las nuevas ediciones, si en las ediciones de las farmacopeas trabaja un farmacéutico, pues ya les explicó la licenciada Nereida, pero además, por ejemplo, si ustedes se meten a la página de la USP, ustedes van a ver que incluso pueden haber voluntarios, personas que trabajan en el área y que por la experiencia que tienen pueden ayudar a, por ejemplo, decir si, por ejemplo, si un estándar cumple de acuerdo a lo que está establecido en la farmacopea o si encontró algo distinto. Entonces, esos voluntarios de diferentes países pueden solicitar y demostrar, por ejemplo, que hay algo que encontraron
o que el estándar no está cumpliendo con todo lo que está escrito en la farmacopea. Entonces, no solo hay pues otros profesionales, como le decía la licenciada Nereida, sino que además aceptan voluntarios. Claro, esos voluntarios tienen que ser personas que tengan experiencia, que estén usando la farmacopea y que ya hayan trabajado en ese campo, pues por lo menos dice ahí durante 5 años y que puedan contribuir a aclarar algunos aspectos o a afinar algunos aspectos. Entonces era con relación a la pregunta que te habían hecho, solo quería hacer esa observación, que ustedes incluso se pueden meter a la página de la USP y van a ver que ahí dicen cómo cómo ayudar, digamos, y solicitar ser voluntario. Exacto, gracias Lixi. Es eso, digamos, es un equipo y algunos se dedican a monitorear, revisar y garantizar el aspecto. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Y yo ¿No? tengo una consulta, ¿Sí? solo no me quedó claro cuando, digamos, las nuevas ediciones de las farmacopeas no se sustituyen, solo se complementan, ¿verdad? Ajá, digamos, no es que se complementan y que yo tenga que trabajar con las dos al mismo tiempo, porque eso es complementar, ¿ya? Yo puedo venir y decir, no, bueno, yo soy buyer, ¿sí, Luqui? Termina y después les digo. Ah, está bien. Digamos, yo puedo decir, yo, señor buyer, ya no voy a titular de forma clásica. Vengan y voy a comprar todo el HPLC que necesito con columnas y todo, porque la nueva versión me permite hacer los ensayos con esto. Entonces no voy a hacer una mezcla de las dos farmacopeas para hacer el control de calidad de mi producto, ¿ya? Sino que voy a decir, bueno, no, lo voy a trabajar según tal farmacopea. ¿Sí? Porque se van a dar cuenta que al comparar los ensayos son los mismos, o puede ser que la nueva versión incluyó un nuevo ensayo, que los estudios evidenciaron, por ejemplo, que el producto se podía degradar, formar tal excipiente, tal contaminante, y por lo tanto necesitan ahora verificar que no esté presente. ¿Sí? Esas pueden ser las excepciones. Pero si yo soy mi laboratorio, Juan Pérez S.A., comenzando a nivel nacional, yo puedo seguir trabajando, como les decía, con la farmacopea, la versión anterior o la edición anterior, evidenciando que manejo los controles de calidad. No, Luqui, no sé si quieren complementar ahí, ¿me puede complementar? Sí, solo que realmente en general no es que sustituya y lo importante es que uno declare bajo qué farmacopea está trabajando. Claro que si yo me voy a la farmacopea de hace unos 40 años van a decir pues como que usted está un poquito fuera ya de la actualidad, porque sí es importante eso y ustedes podrán ver cuando tengan la oportunidad de ir a las industrias, que pues muchas industrias tratan de ver cómo utilizan las últimas farmacopeas siempre que se pueda. No las sustituyen, pero hay análisis que sí, por ejemplo, les dicen a ustedes, este análisis estuvo vigente hasta 2025, por ejemplo, 2015. Entonces eso significa que ese análisis ya no lo consideran imprescindible para determinar, por ejemplo, materia prima, porque a partir del 2016 las farmacopeas ya no lo toman en cuenta. Entonces, sí hay algunos aspectos que los van renovando y aunque no las sustituyes, sí hay algunos cambios que son importantes considerar cuando pues se tiene, por ejemplo, producción de medicamentos que se van a sacar al mercado o producción de materias primas que se van a utilizar en la industria farmacéutica. Entonces, yo sí puedo usar farmacopeas anteriores, pero sí hay algunos cambios que a veces sí son importantes. Solo eso, gracias Nereida. Sí, exacto. Digamos, yo puedo estar trabajando, Mónica, ahorita te doy la palabra, yo puedo estar trabajando con la farmacopea de versiones anteriores, siempre y cuando, por lo menos, ver qué es la nueva versión, que si hay algún cambio. Puedo estar trabajando con anterior con respecto a procedimientos, pero ver y saber un poco qué son las actualizaciones, hacia dónde va, ¿ya? Porque en un futuro puede ser que yo siga haciendo por lo manual un ensayo que la farmacopea me está diciendo, no, mire, ese ya no es necesario. Esos puntos de actualizaciones es donde yo tengo que ver. Mónica Escobar.
Sí, buenas tardes. Solo cuando dicen actualizaciones, este también incluye, digamos, la eliminación de algún ensayo. Sí, pueden eliminarlo. Y dicen eliminado o ya no vigente desde tal año. Ah, ok, gracias. Pero lo siguen, y eso es lo curioso, porque uno diría, ¿por qué no lo quitan? Lo siguen colocando el nombre del ensayo, hasta cómo lo hacía, pero ponen esa nota. Eso es lo curioso. Andrés Rodas. Le una pregunta. Digamos que yo soy químico farmacéutico de X laboratorio, ¿verdad? Y yo voy a sacar un producto al mercado y yo estoy verificando que todo cumple, pero digamos que, bueno, no yo, ¿verdad? Pero digamos que un químico farmacéutico de por alto, por así decirlo, para sacar al mercado, para darle ganancias a la farmacéutica, ¿verdad? De ese medicamento y aunque no cumpliera, lo sacará al mercado. ¿Hay un ente regulador que pueda verificar que ese producto farmacéutico que se está sacando, ese laboratorio, sí cumpla con todo o es únicamente la farmacéutica? No, digamos a nivel, por lo menos a nivel nacional, el ente regulatorio que se tiene que encargar de hacer el monitoreo y todas esas características es el Laboratorio Nacional de Salud. Digamos, nosotros, ustedes lo van a ver cuando estemos en 5º año en legislación, hacemos lo que es el registro farmacéutico. Digamos, yo no puedo venir como mi laboratorio, hice un excelente producto y comenzarlo a vender a nivel nacional solo así. No, tengo que tener una autorización para venderlo. Entonces, meto un dossier o que es todo un expediente en donde yo a ellos sí les digo cuál es mi fórmula, cuáles son los ensayos de mi certificado de calidad, bajo qué ensayos los estoy trabajando, ¿verdad? Y les doy unas muestras. Cualquiera me puede decir, Lick, pero obvio, el día que lo van a examinar, usted manda la mejor muestra. Pero para garantizar que cada lote y siempre uno esté trabajando bajo esos controles, el laboratorio puede hacer monitoreos al azar. Ir tal día, ir hasta las farmacias, llevarse un bloque de medicamentos, o por lo general van a los laboratorios, se dan un bloque de medicamentos y hacen el control de calidad sobre esos medicamentos, según lo que yo les dije, cómo era mi control de calidad, que queda en el expediente. Si llegara a pasar de que no cumplo, me pueden anular el registro y sanción a la empresa. O que la formulación y todo va cambiando, no es lo que yo registré, me pueden anular el registro. Y hay sanción legal, si no estoy mal, así amonestación pública, que cae sobre el dueño y el farmacéutico también. Por eso es que, ay, sí, qué bonito, me van a pagar por firmar. Sí, pero tengan usted en cuenta que esa su firma tiene implicaciones. Ok, gracias. Sí, todo estos detalles nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Sí, como le digo, nuestra carrera es sumamente hermosa. Sí me pagan por dar una firma, pero el impacto que tiene esa firma y las consecuencias y responsabilidades que yo adquiero. ¿Sí, Kevin García? Buenas tardes, licenciada. Solo, por ejemplo, si la materia prima no cumple, qué es lo que se hace con esa materia? Tú como laboratorio, tú eres el dueño del laboratorio, la rechazas. Tienes que ver, y por eso, cómo están las negociaciones con el proveedor, se rechaza. La cambias. Vas a la zapatería, te compraste un par de zapatos y al final, bueno, te regalaron, tu mamá te regaló un par de zapatos, te los llevó y no te gustaron o no te quedaron por talla. ¿Qué se puede hacer siempre y cuando no sea oferta? Entonces puedes ir a cambiar. Igual la materia prima. Uno viene, le pide a su proveedor, por eso es muy importante y ustedes lo van a ver en gestión de calidad y todo eso, que hablamos de proveedores acreditados. Yo no le voy a comprar materia prima a cualquier persona. Que alguien llegó así como que, mira, conseguí 1 kilo de este polvito de ácido acetil salicílico. No, yo compro la materia prima con proveedores certificados a los cuales ellos, según mi convenio, ¿verdad? Yo voy a tener, bueno, usted me está dando el producto y es cierto, ellos vienen y me enseñan su hojita de control de calidad. Muy error mío puede ser si me voy a quedar solo con lo que ellos me están dando de la hojita o si yo tengo buenas prácticas de manufactura, buenos protocolos y tomo una muestra, hago mi análisis, verifico que sí vaya a funcionar y la acepto o la rechazo. Eso es lo que toca hacer. Por eso es el peso que tiene el control de calidad, porque el control de calidad puede venir y rechazar el producto, no aceptarlo. A ver, ahorita con todas estas compras en línea que uno hace, que vino a partir de la pandemia, más explotar. Si ustedes vinieron y ya sabían muy bien su talla y pidieron una camisa azul y resulta que llega el vendedor y se la llevó color rojo,
¿La aceptan porque era lo que les llevó o lo rechazan? Siendo de verdad. La rechazo. Lo regresan. Y en ese momento se conectan con Facebook, WhatsApp, o si tienen la persona, mira, no, yo no fue esto que te pedí y todo. El dolor viene si ya hicimos el pago previo. Entonces, si tenemos esos cuidados, cuando estamos seleccionando insumos propios, el mismo cuidado tiene que ser cuando estoy seleccionando una materia prima que va a tener un impacto para una gran población. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Bueno. Entonces, las farmacopeas, ¿verdad? Son códigos oficiales. Esto quiere decir que van a tener un marco legislativo. Muy bien, alguien me mencionó, sí, según lo que dice el Reglamento Técnico Centroamericano. En Guatemala nos basamos mucho en el Reglamento Técnico Centroamericano o en los mismos códigos de salud, en el mismo que nos dice, bueno, se trabajará según las farmacopeas oficiales en el país. Eso no está en el Código de Salud. El Código de Salud no me dice específicamente qué farmacopeas, porque desde el punto de la cadena legal, modificar el Código de Salud lleva más procesos que hacer un cambio en el reglamento, ¿ya? Por eso en el reglamento sí me especifican a mí qué farmacopeas son las aceptables. Yo no puedo venir y decir, bueno, yo voy a fabricar mi propia farmacopea, yo como ente individual, para mi laboratorio, que sea exclusiva y que case y que me convenga solo a mí. Lo podría hacer, pero que me la acepten en el ente regulatorio para poder acreditarlo, no me va a funcionar, ¿ya? Entonces, yo también tengo que ver hacia dónde va mi producto. Si voy a hacer mi laboratorio fabrica para comercializar en México, para comercializar en España, para comercializar en Estados Unidos, mi control de calidad tiene que basarse también en la normativa que toman esos países como oficiales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si lo quiero comercializar en Rusia, no voy a decir que mi control de calidad lo hice según una USP. Bueno, desconozco, les soy sincera, si en Rusia aceptan la USP, la farmacopea estadounidense. Pero es por darle un ejemplo random, ¿va? Eso es lo que tenemos que ver. Saber bajo qué normativa están trabajando esos países y tomar esos estándares. Entonces nos va a dar un marco legal que va a recoger todo lo que son los estándares y requisitos de calidad para las materias primas, las formas farmacéuticas de mayor uso en sus diferentes formas farmacéuticas, ¿verdad? Es cierto, ahorita vienen muchas combinaciones de productos. Entonces ahí es donde tiene que ver, bueno, cómo están establecidos, cómo están vendiendo ese producto y cuál es lo establecido para hacer el control de calidad. Pone a disposición de todos los ciudadanos la información técnica sobre el medicamento. Entonces, si se dan cuenta, la farmacopea no es un documento privado, exclusivo que solo el farmacéutico pueda leer. Si ustedes van en internet y ponen farmacopea internacional, que es de la OMS, o ponen farmacopea de los Estados Unidos, en la misma página de la OSP, hay versiones anteriores o me deja leer un poco las monografías, solo los detalles más privados no voy a tener acceso. Y cualquier población lo puede leer. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ustedes y, por así decirlo, una ama de casa que su profesión sea abogada o una persona que su profesión sea historiador? Ambos tenemos acceso a la misma documento y lo leemos. ¿Qué es lo que esperaríamos que fuera la diferencia al momento de hacer la interpretación del documento? A ver, ¿qué opinan? El entendimiento. El entender. Yo espero que ustedes como farmacéuticos, cuando lean la monografía, la comprendan. El abogado me dice, mira, ¿y por qué aquí puso más menos? ¿O por qué el producto dice de 99 hasta 101% el control de calidad? Entonces, esos detallitos son lo que van a dar la interpretación, cómo realizar el análisis. Lo mismo puede pasar si yo de la nada les digo, bueno, chicos, pum, este es el Código Civil, tienen 1 hora para leerlo, en 1 hora tenemos evaluación de esto. Ustedes no son abogados. Pueden tener familiares abogados, pero la interpretación de esa ley es diferente. ¿Ya? O que nos pongamos a filosofar y que les dé, bueno, vamos a leer el libro de Marx y vamos a hacer esto, esto y esto. Sí tengo acceso al libro, pero la interpretación y la profundidad que pueda llegar va a ser muy diferente. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, sí, es de información pública, pero poder comprenderlo y ejecutarlo de la manera correcta, como nos comenta Pablo en el chat, es lo que va haciendo la diferencia.
Entonces, ¿cuántas farmacopeas existen? Varias. Cada país puede generar su propia farmacopea, si no está limitada. Digamos, por ejemplo, México tiene la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Inicialmente comenzó solo como una farmacopea herbolaria, que o sea, de plantas. Actualmente ya tiene toda una farmacopea de productos de síntesis también. Como les decía, miren, está la de Norteamérica, que es la USP, la británica, la europea, la italiana, alemana, belga, francesa, holandesa, suiza, de todos los países. Hay en conjunto, ¿verdad? La europea toma de varios países, tanto la inglesa como la española. Toma ahí en conjunto, está la japonesa. Entonces, cada país puede generar su farmacopea, tomando en cuenta que los criterios internacionales. Digamos, yo no puedo fabricar una farmacopea para Guatemala que sea muy light, muy suave, para que toda la industria nacional cumpla, si no la voy a poner a competir en entes internacionales. Puede ser de que yo haga una farmacopea guatemalteca con las normas así bien sencillas, que las especificaciones no sean rigurosas y se pueda comercializar el producto aquí en Guatemala, pero si lo quieren vender ya Salvador, México, Honduras o cualquier otra parte del mundo, no me la van a topar si el producto no tiene esos estándares. Por eso, cuando leemos los ensayos y ustedes lo van a comparar, pueden comparar la farmacopea española con la estadounidense, la misma materia prima, son casi los mismos ensayos. Varía el nombre, ¿verdad? La especificación, casi la misma. Digamos, en uno es no más del 0.05%, el otro dice no más del 0.51%. Muy, muy similares. ¿En qué puede haber la variación? ¿Cómo se hace el procedimiento? Los procedimientos sí pueden tener ciertas variaciones, pero son procedimientos estandarizados. O sea, el país vino y estandarizó su proceso. ¿Ya? Eso es lo que va variando. Solo permítame tener una pregunta aquí en el chat. No, actualmente no hay farmacopea centroamericana. Sí se podría hacer, pero requiere mucho interés de los países para poderlo trabajar. Y a nivel centroamericano, y lo que pasa es que es mucha inversión económica. Si ustedes se dan cuenta, la USP es casi privada. Bueno, sin el casi, es una institución privada. Que si bien dicen no con fines de lucro, pero adquirir una USP estamos hablando de más de 150,000 quetzales. El adquirir los tomos, ¿verdad? Y entonces eso es el valor, el precio que tienen. Y que yo tengo que hacer varios ensayos, reproducirlos, garantizar la reproducibilidad, etcétera, etcétera, y la cantidad de los estándares. Entonces requiere mucho interés académico, lo que dice la parte académica podemos colaborar, también comercial, para ver cómo serían los ensayos. Sí, miren, a mí nos comentan que en Amazon está a $3,000. Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. Y ojo, porque uno piensa que está comprando la versión física y resulta que está comprando un link de cierto tiempo. Entonces, eso es lo que hay que estar viendo, ¿verdad? Sí se puede ir trabajando. Para los países que no, porque uno puede decir, bueno, y no toda industria tiene para comprar la USP o tener acceso a la misma. Entonces, como bien lo coloca aquí nuestra compañera Pelvet, para eso está la farmacopea internacional. La farmacopea internacional es gratuita. Está en línea, todo el que quiera utilizarla la puede emplear. ¿Cuál es la limitante de la farmacopea internacional? La cantidad de muestras que tiene, los principios activos. Las otras farmacopeas pues van a la orden del día con las industrias, ver qué nueva materia prima va saliendo, qué nuevos ensayos, y por eso se va actualizando, va ampliando. La USP, pues, la internacional no invierte tanto en eso, la OMS, para generar nuevos ensayos, y ahí es donde vamos teniendo la diferencia. Andrés Rodas. Y con una pregunta, los medicamentos que son, ¿cómo se le dicen a estos? Genéricos. Ellos también tienen que cumplir con la misma especificidad de la farmacopea, ¿verdad? Desde el punto de vista de control de calidad, sí. Ojo, les estoy diciendo desde el punto de vista de control de calidad, porque ya lo que conocemos como bioequivalencia ya son 5 centavos más, todo lo que es farmacocinética y farmacodinámica. En ocasiones dicen, pero si es el mismo es el genérico, el mismo principio activo, cumple la concentración, etcétera, pero les vuelvo a decir, el medicamento, el principio activo no va solito, va acompañado de los excipientes. Entonces, en muchas ocasiones, bueno, sin ocasiones, en las ocasiones, es la receta del chef. Digamos, su mamá les puede decir a ustedes cómo hizo un recado,
decirle los ingredientes, el procedimiento, lo hacen ustedes y lo prueban, no les va a quedar igual como lo hacía su mamá o lo hace su abuelita. ¿Por qué? Porque su mamá y su abuelita ya tienen el toque, o sea, no, es que el secreto es tal cosa, ¿ya? Entonces, esa información es la que no es pública, ¿ya? Cuando terminan las patentes y todo esto de los medicamentos. ¿Sí, Licluque? Sí, con relación a esa pregunta que hizo Andrés, por eso es que las personas, pues cuando no conocen, cuando se habla de genéricos, dicen es que los genéricos no tienen la calidad. Y es algo que nosotros como farmacéuticos no debemos confundirnos, porque es cierto, como les decía la licenciada Nereida, con los genéricos se manejan muchos otros aspectos. Entonces, se supone que si un producto genérico que se vende en el país, si tiene su registro sanitario, cumplió con los parámetros de calidad como otro que no sea genérico, como el innovador. Entonces no podemos decir de calidad, y esos son términos que generalmente se confunden, y ustedes saben, pues los periodistas y los que sacan noticias, muchas veces por el hecho de hacer una bulla mediática, a veces dicen, es que el medicamento no cumple los parámetros de calidad. Y entonces la gente no le sirve. No, los genéricos, vamos a ver, porque más adelante en la clase lo vamos a ver, hay otros aspectos que tienen que cumplirse, pero teóricamente si un producto tiene su registro sanitario, por ejemplo, en el país, cumplió con los estándares de calidad mínimos que exige el país, de acuerdo, si ellos ponen que usaron la farmacopea de los estados mexicanos y usaron la farmacopea de Estados Unidos, depende de la farmacopea, la monografía que utilizaron, y cumplieron con eso. Entonces, son términos que no se deben confundir, porque acuérdense, como desde el principio se lo dijo la licenciada Nereida, cuando hablamos de farmacopeas, son estos recopilaciones que me van a servir para hacerle el control de calidad a la materia prima y a producto terminado, o sea, a los productos que podemos encontrar en el mercado, ya como medicamentos como tal. Entonces, sí es importante esa pregunta para que no se confundan los términos. Gracias, Nereida. Perfecto, Lic. Bueno, entonces yo espero que con eso haya quedado claro lo de la diferencia de genéricos o esto. Un genérico cumple aspectos de control de calidad, ¿sí? Ya que nos funcione igual o no, va a depender mucho de la receta, de cómo hicimos la formulación. Anthony Jolón. Hola Alex, sí, solo tengo una pregunta. Si una farmacéutica quiere utilizar una farmacopea, ¿esta debe adquirir una como suscripción? ¿Debe como que comprarla o puede utilizar la que ellos quieran? Porque pues es sin fines de lucro. No sé si me voy a entender. Digamos decir, yo solo voy a trabajar con tal farmacopea y la compro directamente. Ajá, si las farmacéuticas necesitan comprar cierta farmacopea para poder utilizarla y citarla, o todas son gratis. No todas son gratis, digamos, la única gratis es la de la OMS, la Farmacopea Internacional. Todas las otras tienen un costo, ¿sí? Aquí vamos ligando bastante a derechos de autor y cada una de las empresas, ¿verdad? Yo trabajando en Bayer, no voy a venir a que si mi compañero que trabaja en Lancasco me pide la farmacopea, se las voy a prestar a ellos. ¿Por qué? Porque somos competencia, ¿sí o no? Sí. Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Si, digamos, pueden escribir en lo que es CEGIMED, que es el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, preguntarle sobre un ensayo para la consulta y ellos me pueden proporcionar esa farmacopea. Digamos, la monografía, no la farmacopea. Porque la diferencia, lo que va diciendo, si es o no plagio, la cantidad de páginas que se van a reproducir, por así decirlo. ¿Ya? Pero si yo quiero concursar o mi laboratorio va a concursar en un ente internacional, parte de la acreditación, aspectos y todas esas normativas que a veces le dan como el sellito de valor agregado, sí es poder tener acceso a estas fuentes de información. No sé si eso aclara la duda. Sí, gracias. Vale. Tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros en el departamento, así como las versiones digitales que les hemos compartido, es porque hemos encontrado personas que
nos comparten o les dan acceso porque saben que nos dedicamos a la docencia. Entonces, a muchos de los que están en industria le conviene, en cierto modo, que nosotros capacitemos bien, que los capacitemos bien a ustedes en el manejo de la USP, porque ustedes van a llegar a trabajar con ellos. Entonces, se ahorran 5 centavitos más en la capacitación si ustedes ya saben manejar bien las farmacopeas o cómo interpretarlas. En el departamento tenemos varias farmacopeas en físico que han sido donaciones. ¿Donaciones de qué? Algunas nos las han comprado, otras han sido donaciones de qué? De que la industria va a actualizar sus libros. Saben que, gracias a la Lilu, que mi persona, tenemos contacto en la universidad y nos donan los libros en las farmacopeas. Entonces, Blancasco, por ejemplo, es un laboratorio que nos hizo una donación de farmacopeas hace unos años. Unifarma nos hizo donación de farmacopeas hace 2 años, no, el año pasado. Entonces, esas están en espera de ingresar a la U. Sí son versiones anteriores, pero nos sirve para que ustedes vayan viendo y comparando en físico. No es lo mismo revisar una farmacopea en físico que la versión electrónica, porque ustedes hasta pueden utilizar el control F, poner la palabra clave y que les ayude a buscarlos. En cambio, en físico uno tiene que ir, saber manejar bien el índice y los volúmenes que se encuentra. ¿Ya? Eso es para que lo tomemos en cuenta. Bueno, ¿para qué nos va a servir la farmacopea? Sí, Olimpia, Gudiel. Sí, Licda, solo tenía una curiosidad. ¿La universidad ha comprado farmacopeas en algún momento? ¿O siempre son donaciones? Sí. No, sí la ha comprado. La Sejimed ha comprado farmacopeas, pero las tiene en su biblioteca en zona 1. La biblioteca de la facultad sí ha comprado farmacopeas, ¿verdad, Lick? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad con la que nos pueden comprar la farmacopea. Así Digamos, es. en la de la biblioteca, creo que la última versión que tuvieron es la 30, ¿verdad? Creo que la biblioteca. Sí, creo que sí, la 30 o la 31. Sí, 30 o 31. La biblioteca de la facultad, yo creo que tal vez alguno de ustedes la conocen, o no, desconozco si la conocen, si alguno estuvo ahí. Está en el tercer nivel del edificio T11. Entonces, ahí tienen la farmacopea, pero es una de la 30. Y es una farmacopea para todos. Imagínense una farmacopea que la va a consultar 143 estudiantes que tengo asignados. ¿Ya? En el departamento, me va a corregir si estoy equivocado, que no, compra directa de farmacopea para el departamento, por lo menos en lo que yo llevo en el departamento, que es de 2011, no han hecho. Han sido donaciones que hemos obtenido de otras industrias. Exacto. No sé, no sé si no, anteriormente. Que yo sepa, ¿no? Porque digamos, cuando con el curso, antes de usar la de Estados Unidos, que se usaba mucho la farmacopea francesa, que era la que se utilizaba en los cursos que dan en la facultad, eran farmacopeas que habían entrado a la biblioteca de la facultad y que las dieron al departamento por el curso que daban, pero no directamente al departamento, ¿no? Porque yo creo que el valor de una farmacopea se va al poco presupuesto que tiene la escuela. No, nunca nos ha comprado una farmacopea directamente a nosotros. Pero gracias a Dios hemos hecho gestiones, porque les digo que estas sí han sido gestiones por parte de nosotros, en que nos hemos movilizado y gracias a Dios que los estudiantes que van saliendo se recuerdan de su alma mater y tienen como mandarnos. Por ejemplo, la última donación que tuvimos fue gestión que hizo en la misma empresa, una de las que fue nuestros auxiliares de cátedra. La otra, entonces eso es lo que nos va ayudando a irnos actualizando, ¿verdad? Entonces, y siempre porque saben que somos pobres y de familia numerosa. Entonces, y que queremos irles dando a ustedes lo más actual que llega a nuestra disposición. ¿Sí? Para ahí contarles un poquito cómo está eso. Entonces, la farmacopea constituye una herramienta fundamental para garantizar la calidad del medicamento. Y a su vez va a permitir fortalecer el mercado farmacéutico. A nivel nacional, ¿cómo va a llegar la farmacopea a fortalecer el mercado farmacéutico? Porque vengo y digo, los productos que yo estoy fabricando cumplen los estándares de calidad de tal farmacopea. El hecho de que cumplan un estándar de una farmacopea internacional, una europea, una española, una argentina, una brasileña, una USP,
le hace valor agregado y permite que el producto, si cumple los lineamientos legales para poderse comercializar en otro país, se pueda ejecutar, ¿verdad? O poder ganar su peso bien a nivel local y nosotros tener la tranquilidad de que el producto que yo estoy comprando, que es marca Lancasco, sea la misma calidad o del mismo calidad de medicamento que me está tomando si yo quisiera comprar un Merck con un Roche. Pero, por ejemplo, hasta para comprar vitamina C tabletas, dudamos si comprar una marca nacional o no compramos una Merck, ¿sí? Y la diferencia de precios es grande. Pero tener ese respaldo de las farmacopeas. Como les decía, cada país establece su o sus farmacopeas oficiales y las monografías que va a incluir. Hay ciertos productos que no se encuentran en la USP. Si mi memoria no me falla, creo que es el Ambroxol, es uno, ¿verdad, Lick? Que no está en la USP. No me recuerdo. Ahorita, hay un producto que no está en la USP. ¿Por qué? Porque la molécula no la reconoce la FDA. Por ejemplo, la dorixina, esos que tienen esa cosa de clonixilato de lisina junto con algo más, eso no es un principio activo que no lo venden en Estados Unidos y entonces no lo encontramos en la farmacopea de Estados Unidos. Por ejemplo, el clonixilato de lisina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, sí, ese. Ya sea solito o acompañado con algún antiespasmódico, no lo encontramos en la farmacopea de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso no, y no lo manejan en Estados Unidos. Y, por ejemplo, la famosa neomelubrina, que es el metamizol, también antiinflamatorio no esteroideo, en Estados Unidos está prohibido el uso. Entonces, no se va a encontrar. Y aquí es pan nuestro cada día, sobre todo en los hospitales nacionales. Y aquí, pues, ni modo, son farmacopeas europeas que se utilizan para el control de calidad. Pero la de Estados Unidos, no, porque ese producto está prohibido en Estados Unidos. Ya no se utiliza para lo que se usa aquí. Entonces, eso haciendo la diferencia. Por eso le decía, cada país decide. Y podemos decir, pero yo le estoy comprando el servicio a la USP, o estoy comprando la USP, y mi laboratorio sí lo fabrica. Sí, pero la USP es la farmacopea estadounidense. Ellos no van a incluir principios activos o medicamentos, principios que la FDA no ha aprobado para comercializarse en Estados Unidos. Igual, la EMA, si no estoy mal, que es en Europa, ayuda a regir o a dar una guía a las farmacopeas europeas para saber qué principios activos o ingredientes incluir, porque se van enfocando según las necesidades de su país. A ver, tengo dos manos levantadas. La primera es Andrés Rodas. Que la dorixina en cualquiera de sus presentaciones, porque yo he escuchado, bueno, y también he usado, la verdad, migradorixina, dorixina relax, esas no están en la farmacopea, entonces a su principio activo para poder verificar su pureza no está en la farmacopea. En la USP no. En la USP no, pero me puedo darle no, ojo, no queremos decir que lo que venden no tenga la garantía de calidad, no, sino que utilizo la otra farmacopea que tengo. Digamos, si está en español, la europea, la alemana, esa me ayudan a dar el respaldo a control de calidad. Por eso, muchos laboratorios grandes tienen varias farmacopeas, dependiendo los principios activos que utilicen. Porque si tienen uno que no está en la USP, necesitan otra farmacopea para poderlo ejecutar. No sé si eso ayuda a resolver la duda, Andrés. Sí, gracias. ¿Sí? Va. Eric, cámara. Sí, yo tenía duda de por qué no está utilizada la neomelubrina en Estados Unidos. Licky se recuerda, yo me recuerdo que es algo por efectos adversos que genera, pero Exactamente. Lo tengo en mente. ¿Cuál? No. ¿Qué es lo que pasa? Si me permites, es porque se ha visto que puede dar anemia aplásica cuando se utiliza en niños. Y entonces en Estados Unidos quedó prohibido. Sabemos que es una respuesta individual, o sea, no quiere decir que todo lo que le hayan utilizado les da, porque aquí en Guatemala, como yo les digo, prácticamente es pan nuestro cada día. Pero como es una respuesta individual, en Estados Unidos o sea, evaluaron riesgo-beneficio. Hay otros antipiréticos que se pueden utilizar
que no va a correr el mismo riesgo. Entonces, en Estados Unidos lo prohibieron, aquí no, aquí se vende muchísimo. Y entonces, por eso les digo, en Estados Unidos ustedes no encuentran el metamizol en la farmacopea de los Estados Unidos. Va ligado a eso. Bueno, entonces continuamos. Como decía, va ayudando a esa que va a incluir. ¿Cuáles farmacopeas son validadas aquí? Según el acuerdo ministerial 506-2002. ¿Se dan cuenta? Ya es un poquito viejito, ya más de 21 años. Está en discusión, actualización, pero si mi memoria no me falla, el último que revisé todavía no estaba aprobado. ¿Cuáles puedo yo como laboratorio decir? Sobre estas voy a trabajar. La farmacopea alemana, la argentina, la británica, la USP, la española, francesa, helvética, internacional, japonesa y la mexicana. Que me salía más barato una farmacopea de Guyana francesa, que como los ensayos son más sencillos y con eso quiero trabajar, está bien, va a poder trabajar, pero no va a poder registrar su producto a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, esas características son las que tenemos que ir viendo cuando nos digan, bueno, ¿cuál compro? Eso tenemos que ir viendo. Entonces, ¿qué secciones vamos a encontrar? André. Sí, licenciada, disculpe una pregunta. Si yo quiero mandar un producto a otro país, ¿es necesario que este producto pase por un ente guatemalteco o no es necesario porque este producto está enfocado para otro país? Depende de cómo sea la normativa de esos países. Digamos que si yo estoy mandando productos para Rusia, y ellos solo, y ellos solo manejan una farmacopea rusa, no sabemos cuál manejan, ¿verdad? Pero digamos que ellos solo manejan una rusa. No tanto la farmacopea, cuando te digo normativa, o sea, toda la parte legal para el registro. Digamos, por ejemplo, y Link, lo que usted me ayudará a recordarme, aquí a nivel nacional, cuando vienen productos de afuera, se les pide una constancia de que el producto es comercializado en ese país. ¿Ya? Exactamente. Por ejemplo, digamos, se pide que traigan de que el producto está aprobado en el país de origen. ¿Por qué? Eso fue para evitar cuestiones que nos usen de conejillos de Indias. Ustedes saben que nosotros como país en vías de desarrollo, si lo podemos ver de manera optimista, sí. Entonces, resultaba que otros países podían hacer pruebas con sus medicamentos, población malteca, porque en su país todavía no lo autorizaban, pero aquí lo autorizaban. Entonces, viendo esos problemas que se dieron a lo largo de la historia, entonces aquí se pide que el producto sea aprobado en el país de origen, como quien dice, si viene Estados Unidos a registrar un producto aquí, que también lo usen en Estados Unidos, porque si no quiere decir que nos están probando con nosotros y ellos sí se están cuidando, por ejemplo. Ahora, si es al revés, va a depender qué es lo que diga el otro país. Al otro país. Claro, es difícil que un país piense que Guatemala vaya a hacer pruebas a otro país, porque como que no tenemos esa tecnología de punta. Pero generalmente se pide que el producto sea comercializado en el país de origen y para aceptarlo para el trámite y que cumpla con los requisitos que ese país pide. De ejemplo, si tú revisas la normativa rusa, y resulta que no le importa si se vende o no en el país, y solo que te pide que el laboratorio sea certificado, y te lo acepta, lo puedes vender. Pero, por ejemplo, en mi caso, dudo que haya un país que acepte esto, si siendo Guatemala como es, si tiene esa parte, por lo menos a nivel de Centroamérica es casi el mismo normativo, pero a esa parte me refiero al normativo. Los aspectos legales que tiene ese país para registrarme mi producto. El hecho de que yo diga, no, pero ¿cómo no me lo va a registrar si lo estoy trabajando según la USP? Puede ser que para ellos la USP no sea farmacopea oficial, sino que sea otra. ¿Sí? No sé si eso aclara la duda. Sí, gracias. Solo me queda un poquito de duda, porque sí, la verdad, muy interesante eso de que nos usan como conejillos. De que, digamos, usted menciona de que queremos usarlo de una farmacopea de Guyana francesa, ¿va? Supongamos. Pero, o sea que si nosotros queremos exportar para ese país, podemos nosotros solo utilizar esa porque igual no está enfocado para acá y la normativa no importa si lo usamos o no. No sé si me voy a entender. Si ese país, por ejemplo, el ejemplo que les di de Guyana francesa,
Ojo, no sé si hay farmacopea de Guyana Francesa, porque por lo cercano es más probable que sea la farmacopea francesa la que ellos utilizan por ser una colonia francesa. Pero digamos, si ese país viene y dice, bueno, sí, usted está trabajando ese control de calidad y a mí no me interesa que usted lo comercialice en donde tiene su laboratorio, perfecto, mándemelo. Eso puede pasar. ¿Ya? Sí, sí, gracias. Va. Mónica Escobar. Sí, Lick, solo una duda. Es que en el documento me recuerdo que decía que era el acuerdo 712.99 y aquí es diferente, solo es más actualizada este acuerdo o cómo. Fíjese, voy a revisar. Yo me recuerdo que ese fue el último. Tal vez ahí tenía el teclazo anterior. Yo no lo cambié. Pero voy a revisar. No, pero ¿Sí? el acuerdo vigente es 712-99. Este no sé qué es, no sé si es las RTCA. Ah, la RTCA, sí. Yo que si no se manda la RTCA. Pero el acuerdo ministerial sí es el que está en el documento. Si se dan cuenta, todavía es más antiguo que el 2002. Bueno, entonces, ¿qué secciones en general podemos encontrar en una farmacopea? Ojo, no necesariamente todas las farmacopeas van a tener siempre estas secciones. Pueden estar unificadas, pero sí me va a proporcionar la misma información. Bueno, vamos a tener la parte de que yo se la voy enfocando mucho en cómo se llaman en la farmacopea estadounidense. ¿Por qué? Porque es la que más vamos a estar utilizando y es como que el parámetro de referencia más fuerte a nivel nacional. Tenemos la sección de capítulos generales. A ver, ¿qué encuentro en un capítulo general? Porque me recuerdo que esa información sí se las puse en el documento. A ver, María Rosa Rodríguez. María Rosa Rodríguez, ¿presente? ¿O se va a sala de espera? Licenciada, buenas tardes. A ver, ¿qué información encuentro yo en el capítulo general? Si no estoy mal, en el capítulo general está la información de las pruebas y reactivos y cómo es el procedimiento. ¿Y cómo es el procedimiento? A ver, Silvia Galvez. Sí, el procedimiento. Ajá. Silvia Galvez, ¿qué opinas? Sí, licenciada. ¿Estás de acuerdo con lo que nos menciona tu compañero? Sí, yo recuerdo que tiene el fundamento de pruebas, reactivos, procedimientos de pruebas para varias sustancias. Es como que la información detallada. Información detallada. Todas las pruebas que yo realizo en la USP, ¿la voy a encontrar de forma detallada en el capítulo general? No detallada, pero es como, o sea, como lo dice, ¿verdad? Capítulo general. Ya de ahí ya hay unos como numeritos de corchetes que ya nos envía donde está como que ya el ensayo, por así decirlo, más específico. A ver, José Barrientos, perdón. ¿José Barrientos? Solo levantaste la mano, se te quedó levantada. Vi que encendiste el micrófono, pero no te escucho, o no sé si solo soy yo. No se te escucha, no se te escucha. A ver, para mí entonces el que soluciona José el micrófono o nos lo escribe en el chat, Diego Flores. Buenas tardes, licenciada. Solo como para agregar, ¿verdad? O sea, yo sí siento que estuve bien lo que dijo la compañera, pero también se encuentran cositas así, siempre es como la introducción y como objetivos y muchas veces las definiciones de los medicamentos, ¿verdad? Obviamente se habla de una generalidad donde se brinda la información de los medicamentos, su clasificación y así, pero yo sí siento que sí está como correcto, ¿verdad? Solo es como para añadir un par de cositas. Para tomar en cuenta, perfecto. Jocelyn Raquel. Jocelyn. ¿Me escucha? Menos que encendiste tu micrófono, pero no te escucho. Sí, No sé sí si se la soy escucha, yo. pero se la escucha muy bajo. Se le escucha Ajá. bajito. O sea, que se acerque un poco más. ¿Me escucha ahora? Ahorita sí. Ah, ok. Es que aquí está
el fundamento de prueba. Y reactivos, procedimientos de prueba que son como comunes. Para que- Comunes. Ajá, que, o sea, que como que se hace habitualmente, aquí se detallan para no estarlo repitiendo en cada monografía. Perfecto, gracias. A ver, como dice Yosani, como comentaron estos compañeros, en los capítulos generales yo voy a encontrar más que todo y algo muy importante, el fundamento de la prueba, el fundamento del ensayo. Y los ensayos que voy a encontrar son ensayos comunes para varias materias primas, que es un procedimiento en específico, un poquito más largo o algo característico que tengan. Entonces, para no ponerlo siempre todo el procedimiento en cada monografía, porque la monografía sí tiene todos los ensayos de esa materia prima. Entonces, para no copiar y poner el procedimiento siempre tan repetitivo, hicieron esta sección. Bueno, este es un ensayo común que está en tantas materias primas, o por ejemplo, cuando me decían, bueno, para productos estériles, control de calidad de estériles, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto producto estéril tendría que ir dentro de la farmacopea. Repetir el procedimiento 20, 40, 80 veces, lo pongo en este apartado en específico, ¿sí? Entonces, lo que está en los corchetes es lo que la monografía me dice, usted vaya a leer esta parte, ¿verdad? Entonces, lo correcto, las pruebas y los reactivos y procedimientos para ese ensayo en específico, pero lo más importante es que me indique el fundamento del ensayo. ¿Por qué lo realizo? ¿Cómo lo realizo? ¿Qué características tiene? ¿O algún tipo en específico? Sí, por ejemplo, residuo de incineración o metales pesados. Sí, procedimiento A si la muestra tiene estas características. Procedimiento C si la muestra tiene estas características, o C, etcétera. Entonces, método 1, método 2. Entonces, yo tengo que ver las características de mi materia prima para saber qué metodología o qué procedimiento voy a necesitar. En ocasiones, la misma monografía me dice método 211, que diga capítulo general 211, método B, ya me lo especificó. Entonces, no, va, interesante leer lo que sea en el A o lo que sea en el C, pero para esa materia prima me interesa el método B, ¿ya? Y si no me dice con qué método es, y en el capítulo general yo miro que hay 3 métodos, se trabaja con el primer método. Esa es una regla general. Cuando no me especifican un método diferente, y el capítulo general tiene varios métodos, trabajo con el primero, ¿ya? Tengo la sección de reactivos, indicadores y soluciones. En esta sección me dice cómo preparar el reactivo. Si yo necesito trabajar con una sal de dicromato de potasio, al tanto por ciento me dice cómo se prepara. Si yo necesito trabajar con ácido clorhídrico al 0.1%, me dice cómo se prepara. ¿Cuál es la diferencia? Me dice cómo preparar el del 1, al 1 normal. Y si yo lo necesito trabajar al 0.1 normal, yo sé que las cantidades que me dice para prepararlo al 1 normal, solo tomo la 10ª parte y ahí ya me va a quedar al 0.1 normal, ¿ya? Esos son los tips que nos traen. Tablas de referencia me sirven para saber las características físico-químicas de los principios activos, de los reactivos que están ahí presentes. Si es soluble o no, el color, ahí está la información. Está la sección de suplementos dietéticos, que son unas monografías de todos estos suplementos alimenticios. Ojo, en la USP, en la sección de suplementos dietéticos vamos a encontrar los que son productos naturales. Por ejemplo, Ginkgo biloba, que es muy conocido y que para algunas farmacopeas ya está dentro de la parte de principios activos, la USP lo mantiene como suplemento dietético. ¿Por qué? Porque por normativa de la FDA, todo producto natural entra en la categoría de un suplemento dietético, no de medicamentos. Por eso está ahí. Y tengo la sección de monografías. Aquí voy a encontrar las monografías de todos los productos que son de síntesis, moléculas aisladas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar de materias primas, productos terminados en sus diferentes formas farmacéuticas. Y la sección de formulario nacional. En el formulario nacional, se comenzó a hacer un poquito después, por eso ustedes van a darse cuenta que dice, por ejemplo, USP 41, NF, que es formulario nacional, 35, o sea, casi 5 o 7 números más abajo, porque así fue como fueron generándose.
En el formulario nacional, ¿qué van a encontrar ustedes? Cómo hacer el control de calidad de los excipientes. Lo que les decía. Yo no puedo tener el principio activo más caro del mundo si lo estoy trabajando, lo estoy preparando con excipientes de baja calidad. Es como que ustedes vayan a hacer un atole en su casa y como agua, en lugar de utilizar agua salvavidas, utilicen el agua que ya estaba en la pila. Entonces, la calidad, la exposición y todo, ¿cómo les quedaría la calidad de ese atol, verdad? Entonces, a tomar en cuenta eso. Entonces, estas son las diferentes secciones y de forma general, ¿qué vamos encontrando en cada una? Si mi memoria no me falla, en el documento sí tienen un poquito más detallado cada una de estas secciones, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? sí, está detallado. Vale. Me voy apurando ahorita porque ya también tenemos actividades, y no nos va a dar chance de trabajar. Entonces, aquí les presento un ejemplo de una parte de una monografía. Entonces, lo voy a mover aquí. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué voy a encontrar yo? Este es un ejemplo de la USP 41. Aquí yo vi el nombre del principio activo, pero siempre la primera parte o el primer bloque de información que voy a encontrar es el de identificación. Cada monografía me va a dar 3 bloques de ensayo, por así decirlo. Los ensayos que me sirven para identificación, los ensayos que me van a servir para valorar o ver el grado de pureza de la muestra, para ver, bueno, en qué porcentaje está el principio activo, y los ensayos para determinar impurezas, o sea, contaminantes, sustancias que no tienen que estar presentes, o si están presentes, en un porcentaje pequeño. Entonces, en los dos primeros, lo que son los ensayos de identificación, en los ensayos de identificación, yo a quién quiero identificar al principio activo. Si me están diciendo que ese polvo es ácido acetil salicílico, yo quiero ver que sea ácido acetil salicílico. En el otro bloque de ensayos, que es valoración o ensayo de pureza, dependiendo cómo lo lean en las farmacopeas, ¿a quién quiero cuantificar yo? Al principio activo. A mí me interesa si es ácido acetil salicílico, saber si está en un 99.8% o si está en un 101%. En los otros ensayos, que son los que tenemos aquí abajito, aquí, impurezas. Si se dan cuenta, aquí uno de los primeros ensayos dice residuo de incineración. Esto que les aparece aquí en corchetes es lo que me dice, mire, usted lea el capítulo general 281. Todo número que le aparece en estos corchetes es que me está mandando a un capítulo general. ¿Sí? Y aquí perdone, puede bajar un poquito, es que no le veo, no se ve. No puedo bajar. Digamos, ya ahorita estoy en la parte baja de la farmacopea y solo la amplié. Bueno. Okay. Si no te deja ver, no sé, tal vez el chat no has eliminado los mensajes y por eso no te baja. Pero, vamos a ver si es que aquí... bueno, aquí les decía, por ejemplo, aquí hay uno. Aquí donde en corchetes. Me dice sistema cromatográfico. Entonces, estos corchetes que me dicen 621, me están diciendo, mire, lea el capítulo 621 que le va a decir cómo montar la cromatografía de HPLC, la característica de ese sistema. Ahora se está diciendo, muchos de los ensayos ahora son por HPLC o cromatografía de gases. Imagínense que en cada monografía me expliquen cómo hacer la validación, cómo garantizar que el sistema está funcionando bien. Sería todavía volumen, unas monografías enormes y una gran cantidad de tomos. Entonces, por eso dijeron, bueno, todo esto se da en una sola parte. Y solo le digo, es como decir, ver página tal. ¿Usted quiere saber sobre cromatografía, el sistema de aptitud? Mira el capítulo general 621. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo aquí. Ojo, pero aquí esto es solo para moldear o preparar el sistema. ¿Cómo es el procedimiento? Aquí mismo el capítulo me está diciendo cómo preparar la solución amortiguadora, la fase móvil, el estándar, el procedimiento. Lo que les iba diciendo que aquí las impurezas son los ensayos para determinar sustancias que no tienen que estar presentes o si están presentes en un porcentaje bajo. Eso es lo que yo tengo que ir buscando. Que me pueden decir, bueno, determinación de cloruros. No forma precipitado. Entonces, que no forme precipitado cuando yo le eché el reactivo es lo que yo espero. Si me formó precipitado, la muestra no cumple.
Y ese precipitado, ¿quién es? Por ejemplo, ¿es el ácido acetil salicílico o es el cloruro que se formó con el reactivo? ¿Qué opinan ustedes? Es el cloruro. Se los digo porque siempre es el error que cometen cuando hacen sus reacciones. Cuando hacen su reacción de identificación de cloruros, por ejemplo, me dicen que el ácido salicílico fue el que reaccionó. En las reacciones de las impurezas, a mi principio activo ya lo saqué de ahí. Solo estoy viendo los contaminantes. A ellos son los que voy a hacer reaccionar. ¿Ya? Entonces, si se formó o no precipitado, si quedó residuo mineral expuesto en el proceso de incineración. Eso es lo que yo voy viendo. ¿Sí? Entonces, esta es la información. En la USP ahorita 41 hasta les dice cuál es la especificación o el límite de ensayo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Cómo voy a interpretar yo un ensayo? Cada ensayo me dice cómo realizarlo. Entonces, si se dan cuenta, aquí me decía, si bien aquí no me dice en el de residuo de incineración, no me dice cómo hacer el ensayo, me dice, lea el 281. Yo me voy a leer el capítulo general 281 y me dice, el ensayo se hace de esta y esta manera. Entonces ya me dice cómo hacerlo. La monografía me lo dice. La especificación y el límite. Entonces, estos son dos valores que pueden estar o no estar presentes en cada uno de los ensayos. ¿Ya? Aquí les pregunto, ¿todos los ensayos siempre van a tener estos dos parámetros, especificación y límite? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos los ensayos lo van a tener? ¿Sí o no? Varios en el chat dicen que sí. Recuerden, hace ratito les acabo de decir. Creo que no, porque hay unos que son de cualitativos, ¿no? No, aunque sea cualitativo, puede tener límite, a pesar de ser cualitativo. Pero no todos tienen límite. Fíjese que... No todos los ensayos van a tener límite. Por ejemplo, todos los ensayos, y se los acaba de decir, no todos los ensayos siempre van a tener estos dos valores. Todo va a depender del ensayo. Lo que sí van a tener siempre todos los ensayos es la especificación. La especificación me va a decir cómo interpreto, cómo veo la prueba. Por ejemplo, si yo estaba haciendo el de precipitado que les comentaba, no se forma turbidez. Entonces, esa es la especificación. Si no formo turbidez, la prueba cumple. Si se forma turbidez, la prueba no cumple. Esa es la especificación. Pero me puede decir, bueno, ¿con qué lo va a comparar? O bueno, si se formó turbidez, no mayor que el tubo control. Cuando ya lo comparo con un tubo control, ya aparte de la especificación de la que la turbidez no sea mayor, el tubo control yo ya sé a cuánto lo preparé, entonces hasta sea un límite. Por ejemplo, el tubo control yo lo preparé con un valor de turbidez no mayor del 0.1%. Si la turbidez yo la miro y la comparo, es menor, entonces cumple. Y hasta puedo decir cumple y es menor del 0.1%. Si mi muestra es más turbia comparada con el tubo control, yo puedo decir no cumple y hasta tener un valor de referencia. Es decir, fue mayor al 0.1%. Es un ensayo cualitativo, porque no sé exactamente cuánto tiene de turbidez, solo puedo decir fue mayor o menor a un parámetro de referencia que yo ya tenía como límite. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, todos los ensayos tienen especificación, pero no todos los ensayos van a tener límite. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener ahí en cuenta. ¿Queda esto claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, sí, Cristian. Es Cristina, licenciada. Pero... perdón, ese era Cristina Chutá. Sí, sí. Solo a mí no me quedó, bueno, sí, un poco claro, pero siento que todavía necesito reforzarlo. En la especificación dijo que era cualitativo, ¿verdad? No necesariamente, hay especificaciones cuantitativas. Ahorita ¿qué te parece? ¿Explico esto? ¿Esta imagen? Y a ver si con la explicación ya te queda clara la duda. Ah, bueno, gracias. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, miren, ahorita aquí tengo una parte de la monografía de la USP 41.
ácido ascórbico, ¿verdad? Entonces aquí está, por ejemplo, esto del ácido ascórbico, etc. Pero aquí vamos a ver estos datos. ¿Se acuerdan? Me dicen impurezas, uno de sus ensayos es residuo de incineración, según capítulo 281, y solo me dice no más del 0.1%. Entonces, este 0.1% es una especificación. Ahí sí, por la naturaleza de este ensayo, yo voy a hacer un peso antes, un peso después de incinerar, comparo los valores, miro la diferencia de lo que me está quedando, y al hacer el cálculo, miro y lo que lo necesito comparar es con un valor numérico, que es de 0.1%. ¿Ya? Es una especificación de tipo cuantitativa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, metales pesados, es otra impureza. Si se dan cuenta, dice eliminar lo siguiente. Esto sí, solo sí, dice cabal oficial desde el 2018. En teoría, desde el 2018, uno ya no tendría que hacer la prueba de metales pesados. Pero es si la empresa garantiza que cumple con ciertos parámetros, la naturaleza de los principios activos, etc. Pero si uno no puede garantizar eso, requiere más inversión. Entonces, uno puede seguir haciendo la prueba de metales pesados y no hay ningún problema. Ni me va ni me quita, solo me ayuda a garantizar que sí estoy fuera o cumpliendo los límites de metales pesados. ¿Ya? Entonces me dice, metales pesados, 231. Yo sé que después ustedes se van a quedar con una curiosidad de la monografía 231. La monografía de metales pesados me dice, bueno, está el método 1 y el método 2. ¿Con cuál trabajo? A ver, ¿cuál les dije que era el criterio si la monografía no me especifica qué método? Con el primero. Con el primero. Método 1. Entonces voy yo y trabajo con el método 1. Entonces el método 1 me va diciendo, trabaje la muestra de esta manera, haga esto, ta. Y luego usted va a comparar 3 tubos. Va a ser 3 tubos. Uno que va a ser su tubo muestra, o sea, donde estuvo la muestra yo lo voy a hacer reaccionar. Uno que es el tubo patrón, que es donde yo voy a colocar mi estándar, una solución de sulfato de nitrato de plomo que la voy a hacer reaccionando porque utilizo el plomo como referencia de metal pesado. Y un tubo que es control de la muestra. Este tercer tubito lo que lleva es muestra y le coloco también el mismo tubo, la solución estándar de referencia. Son los 3 tubitos, se preparan y la especificación me dice, su muestra no tiene que formar mayor turbidez o mayor precipitado que el tubo patrón y el tubo patrón tiene menor precipitado o menor oro negro que la muestra, que el tubo control. Esa es la especificación. O sea, comparo los 3 tubos. Si eso pasa, ya tomo el criterio si cumple o no cumple. ¿Ya? Cuando miremos metales pesados en el ensayo lo van a comprender mejor, pero ahorita solo sirvo para que miren, esa es la especificación. No me la dice aquí. Lo que les estoy diciendo de que compare el tubo de su muestra con esto, no me lo dice aquí en la monografía. Pero esa información me la da el capítulo general. Entonces, eso de comparar los tubos, la turbidez que forman, etcétera, es mi especificación. Y todo, miren, aquí dice criterio de aceptación. Dice, no más de 20 partes por millón. En ninguna parte del procedimiento vengo yo y utilizo un equipo para leer partes por millón. O ahorita que les expliqué la especificación, no les sale para nada de un equipo para leer partes por millón. Entonces, estas 20 partes por millón o este criterio de aceptación es nuestro límite. ¿De dónde sale? De mi tubo patrón. Cuando yo preparo mi tubo patrón, que se recuerdan que solo es solución estándar de nitrato de plomo, la cantidad que yo tomo al diluirla al volumen que me dice, estoy dejando de plomo la cantidad de 20 partes por millón. ¿Sí? Cuando yo comparo los tubos y mi turbidez o mi precipitado negro es menor que mi tubo patrón, yo lo tengo por debajo de 20 partes por millón. Si fuera mayor,
lo tengo por arriba de 20 partes por millón. Pero es un ensayo cualitativo, donde la especificación es compare la turbidez que se formó y el límite es no más de 20 partes por millón. ¿Y quién me establece el límite? Mi tubo control, que yo preparé según lo que me va a decir el capítulo general. No sé, Cristina, creo que era la que había levantado la mano, si esto aclara la duda o en general queda clara la explicación. Sí, tengo a María Teresa Álvarez. Buenas tardes, licenciada. Tengo una duda. En identificación hay ensayos con espectros infrarrojos. Entonces, la especificación sería que el espectro que haga de mi muestra coincida con espectros de referencia. Exacto. Un ejemplo. Ok, Y gracias. así vas a encontrar la especificación. Se compara con el estándar de referencia. Cristina, creo que es la que había levantado la mano, o no sé si estoy diciendo mal los nombres. No sé si queda clara la explicación ahorita de especificación y límite. Sí, creo que sí me quedó. Bueno, es que vamos a ver, solo para terminar de aclarar, digamos en la especificación, digamos pueden ponerme como parámetros que tengo que cumplir. Digamos, así como lo que mencionó, que digamos tiene que tener menos turbidez que el patrón. Entonces esas son especificaciones cuando me dicen tiene que tener un poquito más o un poquito menos que esto, digamos como de mi guía. Pero cuando me dicen límite, sí me dan como, digamos, menos de 5 miligramos, digamos, algo así. Ese sería como el Exacto, referente entre sí. límite. Pero no quiero que lo confundan con, digamos, residuo de incineración, que me dice criterio de aceptación no mayor del 0.5%. Por lo general, los límites es que yo lo comparo con un control. ¿Ya? Ah, ya. Aquí les voy a dar otro ejemplo. El ensayo de cloruros. Creo que es el ensayo 291. Les soy sincera, no me recuerdo bien si es ese o no, pero es un capítulo general y no nos vamos a topar con la prueba de cloruros. Eso estoy más que segura. Entonces, nos vamos a topar con la prueba de cloruros. En la prueba de cloruros para el ensayo, la especificación es la turbidez de la muestra no mayor que el tubo control. Esa es mi especificación. Cuando yo leo el capítulo general y me dicen, bueno, ¿y cómo preparo el tubo control? ¿Sí? No mayor que el tubo, o me dicen no mayor que 0, no mayor que 0.01 normal de ácido clorhídrico. Así puede estar la especificación. Si yo cuando leo el procedimiento me dice, mire, su tubo control lo prepara agarrando 0.1 mililitro de cloruro de ácido clorhídrico, le agrega 4 mililitros de agua, 2 gotas de nitrato de plata y le da volumen de 5 mililitros. Y con eso compara. El que yo agarre exactamente ese 0.1 mililitro todavía me dice equivale al 0.01%. Entonces me están diciendo, esos 0.1 mililitros que usted está tomando equivale al 0.01% de cloruros. ¿Ya? Entonces, aquí si yo vengo, eso es lo que me dice la farmacopea. Entonces, no mayor que, si mi memoria no me falla, dice que al 0.1 mililitro de ácido clorhídrico 0.01 normal, que equivale al 0.1% de cloruro, del 1% cabal y hasta dice 1 de cloruros. Esa es la especificación. Pero aquí mismo me están dando dos valores. No sé, yo miro raro. Aquí me están dando dos valores. Me están diciendo la especificación que medida con respecto a la turbidez y el límite, que es el 0.1%. ¿Por qué ese es el límite? Porque mi tubo control yo lo preparé para que no fuera mayor al 0.1% de cloruros para compararlo con la muestra. ¿Ya? No sé si con esto queda un poquito más claro o los confundí más.
Ujú. ¿No? Cristina, no sé si aquí queda un poquito más claro. Creo que le había entendido más anteriormente que No, ahorita. anterior. Ah, va. Ajá. Anthony. Y yo tengo una duda de, o sea que la especificación es para comparar la muestra y la limitante es para preparar el tubo control. No, la especificación es la que me ayuda para saber si yo digo si cumple o no cumple el ensayo, o aquí que tenemos tubos y comparar la muestra. El límite me sirve para ver, bueno, hay ensayos que yo digo ausencia de arsénico. O sea, no tiene que estar arsénico presente. Y simplemente si el tubo cuando yo le agregué el reactivo se puso rojo, no me interesa saber si estaba al 0.2%, al 1%, no. Ausencia de arsénico. Entonces ahí no hay un límite. En el caso, por ejemplo, de cloruros, sulfatos o lo que es estos metales pesados, hay cierta cantidad que es permitida que pueda estar por proceso de síntesis y obtención que no se logra eliminar al 100%, pero se establece un valor de referencia como un D. Y ese límite yo lo logro trabajar o comparar con respecto a las soluciones estándar. ¿Ya? No sé si eso ayuda a aclarar la duda, Andrés. Ah, sí, sí ayuda. Gracias. ¿Andrés? Es como que si pudiéramos hablar acerca de los ensayos microbiológicos, donde se dice cierta bacteria no tiene que estar presente, entonces no está, y listo. Exacto, no está, eso pues una especificación. Y en el otro sí como que, bueno, la especificación puede ser no mayor de tanto, también hasta me da un valor de límite, ¿sí? Miren, yo sé que ahorita cómo nos vamos a dar cuenta si funciona o no, es según cuando ya ustedes lo practiquen y lo hagan, ¿ya? Por ejemplo, ahorita acabo de encontrar en mis copias la de la aspirina. Y ahí te cabal justamente tenemos la prueba de cloruro. Se la voy a leer. No se la proyecto porque la tengo aquí. Me dice el procedimiento caliente y todo, Lo que más me interesa es la especificación. Me dice, una porción de 25 mililitros de filtrado no muestra más cloruros que la correspondiente a 0.1 mililitro de ácido clorhídrico 0.02 normal. Entonces ahí me están diciendo su estándar, usted lo prepara con ácido clorhídrico a una concentración de 0.02 normal. Entonces ahí vengo yo, preparo mis tubos y comparo el nivel de turbidez. La especificación es no presenta mayor cantidad de cloruros. Yo lo logro ver por la turbidez que se forma con el nitrato de plata. Cloruros con nitrato de plata hace reacción la plata con el cloruro formándome cloruro de plata, y ustedes saben que las sales de cloruro de plata no son solubles, por eso precipitan. Y ahí identifiqué al cloruro. Va. Por la turbidez que se formó, yo puedo decir hay o no hay cloruros. Si cuando yo agregué el nitrato de plata, mi tubito de muestra quedó en color o transparente y no se formó ese color turbio, yo digo, si cumple, no tiene nada de cloruros o por lo menos no detectable a la vista. Si se forma algo de turbidez o se mira blanquito, lo comparo con mi tubo muestra que lo hice a través del ácido clorhídrico 0.02 normal. ¿Ya? Ese tubito de ácido clorhídrico 0.02 normal tiene un máximo de cloruros o su límite de cloruros es del 0.014%, específicamente para la prueba de aspirina, ¿sí? Que aquí lo estoy leyendo en la farmacopea. Entonces, si se dan cuenta, la especificación es la turbidez, no es mayor turbidez que la de su tubo control. Y el límite es que ese tubo control tiene un máximo de 0.14% de cloruros, ¿ya? Es el valor como que máximo permitido. Yo puedo decir, pero sí me formó turbidez. Sí, pero no supera el 0.014%. Por lo tanto, no le va a ocasionar problemas. Si la turbidez supera o es mayor a ese 0.14%, no me sirve y no lo apruebo. ¿Ya? No sé si así queda un poquito más claro. Eric, Cámara. Sí, yo solo
no recuerdo, usted mencionaba que en el ejemplo que daba, que tenía 3 tubitos, entonces uno era de la sustancia patrón y luego las siguientes 2 eran de la muestra o solo era uno. No, uno era la muestra, el otro era la sustancia patrón, que es el estándar, y el tercer tubito es la mezcla de muestra y estándar. ¿Ya? El tercer tubo ayuda como control interno del ensayo. ¿Por qué? Se espera que ese tubo sea el que mayor turbidez tiene, porque va a sumar la turbidez del estándar como la turbidez de la muestra. Si ese me llegara a quedar a mí con menor turbidez todavía que el mismo estándar, quiere decir que yo hice algo mal en el procedimiento. Y muy probablemente por eso, en teoría, la muestra no está cumpliendo. Ese tercer tubito, específicamente en metales pesados, sirve como ese control interno del ensayo. Pero como les digo, cuando miremos metales pesados y lo discutamos más, vamos a poder comprender mejor límite y especificación. ¿Sí? No sé si eso aclaró la duda, Eric. Sí, entonces, Lick, en este caso, ¿ese tercer tubito solo sería para esta prueba o también se aplica para otras o siempre se aplica? De lo que te acabo de hablar, específicamente metales pesados. Ajá, depende del ensayo. Hay algunos que sí llevan los 3 tubitos, o por ejemplo, la prueba de cloruros que les hablé no lleva un tercer tubo. Solo es el tubo de muestra y el tubo de control. ¿Ya? Va a depender del ensayo. Y eso tenemos que tenerlo ahí en cuenta. Y saber Gracias, por Lick. qué un tercer tubo o no, porque este sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Josué Daniel García. Una pregunta sobre estas 3 pruebas, son de las que se hacen los diagramas de flujo. Sí, digamos, cabal, tú haces el diagrama de flujo sobre metales pesados, presión de incineración, rotación óptica, ¿ya? ¿De qué va a variar? Va a depender de cada monografía. Ojo, aquí yo solo les tomé una partecita del ácido ascórbico. Si se dan cuenta, no es la página completa. Aquí abajo pueden haber más ensayos, ¿sí? No sé si hacia ahí va tu duda. Sí, sí, sí. Va. Kevin García. Sí, licenciada, para definir si el ensayo es cualitativo o cuantitativo, ¿nos guiamos por la especificación o por el límite? Por la especificación, ¿sí? La especificación. Miren, lo que dice aquí, criterio de aceptación, así, lo que la USP 41 ahora dice como criterio de aceptación es la especificación, ¿ya? Aquí, esta es la especificación de valoración, entre 99.0% a 100.5%. O por ejemplo aquí, rotación específica, criterio de aceptación, más 20.5 a más 21.5, la rotación que pueda tener. Ese es para saber si acepto o no. Mónica Escobar. Sí, solo con una duda de lo que dijo el compañero sobre los diagramas, siempre, digamos, como en los metales pesados dice que es el 231, ¿verdad? Sería adecuar ese procedimiento con las cantidades que nos muestran abajo, que es 1 gramo, 25, así, ¿verdad? Exacto, digamos aquí solo le dice cuánto tomar de muestra, porque cuando ustedes lean el capítulo general también les dice preparación de la muestra, les dice haga esto, esto y esto, excepto, o les dice prepara la muestra de la siguiente manera si la monografía general no lo dice. En este caso, la monografía sí me dice que yo tengo que agarrar 1 gramo en 25 mililitros de agua. Si la monografía solo me dijera metales pesados 231 y no me dijera cómo preparar la muestra ni nada más, desde la preparación de la muestra lo hago según como me dice el capítulo general. No sé si eso aclara la duda. Sí, gracias. Ojo chicos, esta no es la monografía completa, solo es una parte de la monografía que estamos discutiendo. Valesca Díaz. Buenas tardes, licenciada. Disculpe una pregunta. Así como ahí dice eliminar lo siguiente y es el análisis del ensayo de metales pesados, ¿lo tenemos que hacer en diagrama de flujo o sí lo tenemos que hacer? Sí, lo tienen que hacer en diagrama de flujo. Muy bien. Eso sí lo quiero aclarar. Usted siempre le va a topar que decir eliminar lo siguiente, que es lo que está en color gris. Nosotros siempre vamos a trabajar en diagrama de flujo de metales pesados. Porque Gracias. sí lo vamos a trabajar. Va. Bueno, vamos a continuar. Una pregunta, licenciada. ¿Sí?
Entonces, más o menos, ¿cuántos diagramas de flujo tendrían que ser? Todos los que te diga la monografía. Ah, ok, de acuerdo, Ajá. muchas gracias. Sí, digamos, de lo único que no van a hacer diagrama de flujo es de esta parte. Requisitos de adicionales, envasado y estándares. De eso no aplica diagrama de flujo. ¿Sí, Mónica? Lixi, solo, por ejemplo, ahí con impurezas, ese va también como ligado al de metales pesados, ¿verdad? Pero para hacer digamos, el diagrama, se termina perdón, el de incineración, y en ese mismo se puede continuar el de metales pesados, o tienen que ser No, diagramas son ensayos separados. distintos, son ensayos distintos. Cada uno de estos puntitos que fuera como que una viñeta es un ensayo, ¿ya? Impurezas solo es como decirles así, bueno, este es el bloque de ensayos que van a realizar, ¿ya? Pero son diferentes. Son ensayos distintos, se trabajan de manera diferente. Entre un ratito voy a buscar la USP y se los enseño. ¿Jimena? Sí, licenciada, entonces se podría decir de que va a ser un diagrama por página y por ensayo. ¿Cómo así por página? O sea, como por página del programa, por hoja, perdón. O sea, como un diagrama de flujo de ensayo por hoja. No puede haber como en una hoja 2 diagramas que sean de ensayos diferentes. No, cuando lo hagan en su programa que tienen que usar la app para diagramas de flujo, es específica para cada uno de los ensayos. Vamos, abren una hojita de la app y van a hacer el de residuo de incineración. Guardan, cierran, comparten el enlace, lo pegan en su cuaderno, el enlace. Pero recuerden que en el cuaderno me pegan enlace, no foto del diagrama. Y nueva página, haces metales pesados. Todo tu diagrama de metales pesados, ¿ya? No sé ok. si hacia ahí iba tu duda. Ajá, sí, gracias. ¿Andrés? O sea, si tenemos 10 ensayos, por ejemplo, entonces en nuestro cuaderno tienen que ir 10 links. Cada Exacto. link, y cada link me va a llevar a un diagrama distinto. Un diagrama distinto, exacto. Ok, gracias. Vale. Bueno. Entonces, la otra sección muy importante que tenemos son la parte de los reactivos. Nosotros, como farmacéuticos, no podemos decir, ese ácido clorhídrico. No, sí, pero ácido clorhídrico, ¿qué? El apellido es a qué concentración. ¿Ya? Porque sabemos muy bien que, por ejemplo, yo les puedo decir, les voy a dar ácido acético. Todos lo van a tomar y lo van a agregar en sus comidas. ¿De qué va a ser la diferencia si les estoy dando ácido acético concentrado? ¿Los puedo matar para que lo ingieran? Así les digo, no, mucha, es ácido acético grado vinagre, ¿verdad? Que está, si mi memoria no falla, es al 3%. Que lo utilizan ustedes para hacer curtidos en su casa, para cocinar. Entonces, a esa concentración sí puede ser consumido. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Las concentraciones. Como farmacéuticos siempre le ponemos el apellido, por así decirlo, que es la concentración. Permítanme. Los diagramas de flujo se hacen sobre todos los ensayos. Identificación, valoración, contaminantes, impurezas, etcétera, ¿ya? Por eso les hice la aclaración. Esta imagen que yo tengo aquí solo no es la monografía completa del ácido ascórbico. Y solo tomé esta parte para ayudarme a explicarle lo de especificación y límite. ¿Sí? Pero tienen que buscar ustedes la monografía completa. Si un reactivo no indica alguna concentración, digamos, cuando ustedes miran la monografía, les va a decir, siempre la USP nosotros hacemos mucho énfasis a qué concentración. Si la USP solo dice emplear 2 gotas de ácido sulfúrico, y ahí se queda, y no nos dice la concentración, quiere decir que es ácido sulfúrico concentrado, o ácido clorhídrico concentrado, ¿ya? Eso a tomarlo en cuenta. Entonces aquí como regla general, porque siempre pregunto, o sea, les hace esa pregunta como que trampa. Bueno, decía qué concentración, no, y a qué concentración no trabajas. Pues yo creo que al 1 normal. Si no dice la concentración la USP, se sobreentiende que es concentrado. Así como si no dice qué método emplea, yo entiendo que es el método 1 o el método A, según como lo estoy abreviando ahí. Podemos encontrar ciertas abreviaturas. Las abreviaturas TS o RS significan solución reactiva o solución de ensayo, ¿ya? O test solution por sus siglas en inglés.
Este reactivo no es indispensable tener el valor exacto de su concentración que se va a emplear para las pruebas. Me pueden decir, utilice ácido clorhídrico 0.1 normal, RS o TS. A mí sí me interesa que esté el 0.1 normal. ¿En qué me va a servir a mí saber si es TS o BS, que es el otro que tenemos? Si cuando yo esté trabajando el reactivo lo tengo que valorar o no. ¿Ya? Saberle la concentración exacta. Por lo general, todos los ensayos de tipo cualitativo emplean reactivos grado TS o RS. En contrapartida, las abreviaturas SB o BSV, ¿verdad? Significa solución volumétrica, ¿sí? Esta abreviatura se emplea en reactivos en los cuales es indispensable, sí o sí, conocer la concentración exacta. Son reactivos que van a intervenir o se van a emplear en ensayos de cuantificación, especialmente ensayos de valoración o de grado de pureza, ya que la misma se entregan en pruebas en donde es indispensable la valoración de los compuestos. Entonces, no es lo mismo para el ensayo cuantitativo que me pidan titule con ácido clorhídrico 1 normal BS, porque me están diciendo, usted va a utilizar ácido clorhídrico BS, o sea, solución valorada. Para un ensayo cuantitativo, yo tengo que utilizar el BS. No es intercambiable con el TS, porque el TS me dice, más o menos está al 1 normal. Pero el BS me dice, no, este está al 0.9999 normal, o me dice está al 1.001 normal. Me da la concentración exacta. Y hasta me dice este del, ¿ya? Que en un ensayo cualitativo yo empleé reactivos BS, no se me ven afectados. ¿Qué se me ha afectado? El costo, porque estoy empleando un reactivo que invertí más recursos en prepararlo. ¿Por qué invierto más recursos en prepararlo? Porque lo tuve que valorar, tuve que utilizar patrones de referencia para saber su concentración exacta. Versus que un TS solo me dice, mira esto, mezcla esto y más o menos está esa concentración. ¿Ya? En un ensayo cuantitativo, que yo utilice reactivos grado TS o RS, no sirven. Echa a perder todo el ensayo. No me van a dar valores exactos. Por eso es muy importante que nosotros miremos el reactivo, su concentración, es el otro punto más importante, y la abreviatura. Si lo quiero TS o RS. Esas son las dos que más vamos a estar empleando. Ustedes le tienen que echar mucho ojo a eso. Y sí podemos encontrar un tercer tipo de abreviaturas, que es la CS, que esta van a indicar los reactivos que se emplean para preparar patrones de color determinado o soluciones colorimétricas. Entonces, hay ciertos ensayos que me dicen, compare con el tubo colorimétrico tipo D. Yo voy a la farmacopea y me dice, bueno, el tipo D, usted lo prepara utilizando cloruro férrico, cobalto y... no me recuerdo ahorita la tercera solución, en proporciones determinadas, y este le va a dar un color en específico, como que estuviéramos con esas soluciones preparando un Pantone. Un Pantone es un patrón de referencia de colores. Entonces, con eso es lo que yo voy a utilizar. Para los que no le está prestando atención al chat, Gisela nos acaba de compartir el enlace de asistencia para que lo llene. Estas abreviaturas son muy importantes y sus diagramas de flujo. Tienen que llevar el reactivo en su abreviatura, o sea, su fórmula, la concentración y de qué tipo es, TS, BS o CS. Si ustedes no me ponen uno de esos datos, estaríamos incorrectos. ¿Sí, Mónica? Sí, solo una duda. Es que en el documento, bueno, y aquí en la presentación aparece como RS, pero yo he visto en la farmacopea que también aparece SR como solución reactiva. Entonces, no sé si se pueden usar los dos o... Sí, pueden tenerse los dos. Lo ponen como, en algunas ediciones aparecía como TS, otras como RS, otras como SR. Es que yo creo que TS y RS están en inglés y al revés está en español. Exacto, solución reactiva o reactivo solución, así. Es lo mismo. Entonces, yo creo que las preguntas, dudas, las fuimos solucionando durante la charla, pero igual ahorita pregunto, ¿hay alguna pregunta, inquietud? Mónica, ¿ya no?
¿Todo va quedando claro? Licenciada, solo tengo una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Sí, usted dijo que en el diagrama tenemos que incluir, de que tenemos que incluir en el reactivo su abreviatura, su concentración, y si es TS, SB o CS. Ajá. CS, Ah, ajá. está bien. Solo era para confirmar. Muchas gracias. Bueno, no hay problema. Bueno. Entonces, yo soy fiel creyente que la práctica es la mejor manera de aprender y que necesitamos que aprendan cómo utilizar la farmacopea. También soy muy consciente de que ya ahorita se nos fueron las 2 horas de laboratorio, pero tuvimos la discusión y eso es lo importante, que ustedes vayan resolviendo las dudas. ¿Cómo nos vamos a organizar ahorita para trabajarlo? Yo los voy a dividir ahorita en grupos de Zoom, ¿sí? Solo quiero que se vayan al grupo de Zoom, miren con quién están, anoten el grupo en que quedaron. Se fue el grupo 1, 2, 3, 4, etcétera, y regresan. Eso va a ser. La sala de Zoom se va a abrir por 2 minutos solo para que hagan eso, regresan y les doy instrucciones, ¿sí? A ver, ¿qué tienen que notar? El número de grupo y con quién estamos. Número de grupo y con quién están, fundamental, todo. Y anotar bien con quién están, ¿entendido? Sí, entendido. Y solo pueden hacer este trabajo las personas que están aquí en el laboratorio. Si alguien no vino, no lo incluyan en su grupo de Zoom. Yo me quedo con evidencia de quienes quedaron en el grupo de Zoom. Pero tampoco después si me preguntan, Lick, ¿en qué sala estaba yo? Me dicen. No se los digo, porque para eso ustedes anotaron eso. Va. Ya los mandé. Vayan, denle a aceptar. Se van ahorita rápido a la sala, 2 minutitos y después ¿se lograron poner de acuerdo con sus salas? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha, licenciada. Va, pero es perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La idea era que pues, en el mismo periodo de laboratorio tuviéramos lo del taller, pero bueno, se dio la discusión, el análisis y eso fue lo importante. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Ahorita en la plataforma NEOS, yo les estoy habilitando y les va a llegar ahí la asignación de lo que dice taller de farmacopeas. Entonces, ahí está el espacio donde se sube la tarea y ahí mismo están las instrucciones. En las instrucciones les dice que según los grupos que se organizaron en Zoom, trabajan el taller. Está el instructivo para los que están en grupo par, número de grupo de sala par y número de grupo de sala impar. Entonces, por lo tanto, los que les tocó, o sea, 1, 3, 5, etcétera, números impares de sala, trabajan en el instructivo del número impar. Los que les tocó los números pares, 2, 4, 6, 8, etcétera, trabajan en el instructivo de números pares. Solo una persona del grupo lo tiene que subir. De preferencia, si se pueden poner de acuerdo, lo coordinan. Ustedes sabrán cómo se hacen el trabajo en la coordinación. Al final hay una actividad de repaso, que si bien ya no lo van a poder trabajar todas en la sala de Zoom por la hora, sí les pido que cada uno lo trabaje, porque es un crucigrama para repasar conceptos, definiciones, y suben su constancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo lo tienen que entregar? Él les dice que para entregarlo más tardar este jueves 20 antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué no se los dejo para el próximo lunes? Porque el próximo lunes ya tienen que entregar antes de las 2 de la tarde la actualización del cuaderno. Y también así se ven ustedes un poco más obligados a revisar las farmacopeas y comprender y buscar cada uno de los ensayos. ¿Sí? Esa es la finalidad del taller. Ahí en el taller, cuando vayan buscando la información, les va a surgir más dudas, anótenlas para que la discutan con su grupo a ver cómo fue que encontraron la información y ver si lo que están colocando es correcto o no. Lo tienen que trabajar en la computadora y está para que me coloquen el nombre completo de los integrantes, su número de carnet. Cuando terminen la actividad, lo convierten en formato PDF y una persona del grupo se encarga de subirlo. Una persona del grupo, no quiero trabajos repetidos, ¿sí? Una del grupo se encarga de subirlo
que sea responsable. Si por azares del destino no lo subieron en la hora establecida, solo le recuerdo que no lo aceptó por correo ni como comentario y no se califica después. ¿Queda eso claro, jóvenes? Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces hasta aquí llegaría ahorita el laboratorio. Entramos en hora de receso. ¿Con cuál trabajar? Ahí les dice el taller con cuál monografía tienen que trabajar. Van a tener que revisar, los mando a revisar monografía de la USP 41, tienen que revisar la 30, también la española, la internacional. Entonces, no van a trabajar solo con OSP, sino con todas las farmacopeas que ya les hemos dado acceso. ¿Sí, Damaris? Licenciada, disculpe, solo una consulta. No me quedó claro lo de la actividad, no lo de la farmacopea, sino lo que usted dijo que teníamos que subir como comprobación, que es como un diagrama, creo que dijo, o un crucigrama. Eso. Que al final es una actividad de repaso, es un crucigrama. Tienen, cuando lo terminen, tomarle screenshot y pegarlo ahí en el documento. Ah, está bien. Ah, ok. Cada quien, ahora como lo van a trabajar de manera individual, cada quien pega su diagrama. Ah, está bien. Gracias, licenciada. Vale. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entramos ahorita en periodo de receso. Sí les pediría que por favor que en esta ocasión nos desconectemos. Espérenme. El cuaderno virtual, de aquí ya están escribiendo, aquí, el cuaderno virtual lo tienen que descargar. Ustedes no van a poder editarlo directamente en línea porque es la versión para todos. Ustedes lo descargan, hacen copia en su ordenador y luego lo vuelven a subir. Para Lilian, que dice que el cuaderno virtual no le deja editarlo, es esa razón, porque es para que todos lo puedan descargar y nadie modifique, sino que hagan sus modificaciones personales. Que la británica, europea y japonesa no les dejan descargarla, que pide solicitud. Voy a revisar eso en los enlaces, ¿sí? Y si no, se los pongo ya actualizados, pero esas 3 farmacopeas no la van a necesitar ahorita para hacer el taller, sino de las otras que ya tienen acceso. Vale. Como les decía, pueden necesitar y solicitarles que en esta oportunidad sí se desconecten del Zoom para poder hacer la primera grabación de la clase y así no queda muy pesado. Nos miramos a las 5, siempre mediante el mismo enlace, jóvenes. Nos vemos.